Yo trabajé mucho tiempo en una organización de la sociedad civil que se llama Fundar, donde me dediqué a hacer análisis presupuestario con perspectiva de derechos humanos y digamos, esa formación, además de la formación académica que tuve, que estudié en el CIDE y luego en la Flaxo, Derechos Humanos y Democracia, digamos que me ayudaron a entender mejor la política, no solo desde el discurso y desde, digamos, las formas clásicas de entenderla, sino también a partir de datos, ¿no? Como se hace ahora en la politología moderna, ¿no? Donde necesitas, pues, analizar datos tanto de presupuesto como de población, como de muchísimas otras cosas para entender los fenómenos políticos y sociales. Me motivaron dos cosas. Una, que el proyecto de Animal Político siempre me ha llamado la atención. Cuando estuve en Fundar publicaba ahí en una columna que se llama Res Pública, que tiene Fundar desde hace mucho tiempo. Me parece un proyecto, digamos, de los proyectos de medios independientes, un proyecto serio, con una perspectiva muy clara, con un enfoque y una rigurosidad que me gustan. Entonces, cuando recibí la invitación de parte de Animal Político, pues esa fue una gran motivación. Y la segunda era que, pues, digamos, los periodos electorales siempre son periodos súper interesantes para quienes estudiamos ciencia política, ¿no? Digamos que es un momento en el que se conjuntan las fuerzas políticas, sociales, económicas de un país o de un estado, y entonces, pues, me parecía una manera, digamos, increíble de aprovechar ese momento, de vivirlo con intensidad y de aportar, digamos, un granito de arena a que las elecciones se desarrollaran de mejor manera, ¿no? Mi cargo fue coordinador de investigación y datos. Digamos, éramos dos coordinadores, si quieren ahora les cuento más cómo estaba conformado el equipo, pero éramos dos coordinadores, una coordinadora, digamos, editorial, ¿no? Una periodista que hacía el trabajo, digamos, más típicamente periodista, ¿no? De rigurosidad, etcétera, y a mí me tocaba coordinar las metodologías para investigar las noticias. Tania era la coordinadora del proyecto en general, ¿no? Tania, digamos que todas las notas al final, todo lo que hicimos, pasaban por los ojos de Tania, primero de Gabriela, por mis ojos, y al final de Tania y de Daniel Moreno, ¿no? Sí, director de Animal Político. En Verificado hicimos dos cosas. Una fue verificar el discurso de candidatos y otros actores que estaban involucrados en la elección, y la otra fue desmentir noticias falsas, ¿no? Empezamos con esas dos, digamos, grandes tareas. A mí me tocó la parte de proponer metodologías para verificar las notas, ¿no? Para verificar los dichos, las notas, los hechos que mencionaban algunos de los actores, y entonces yo le proponía a un equipo de 4 personas que son expertos en manejo de datos, por dónde había que digamos, verificar los discursos sobre todo, ¿no? Verificar frases, verificar datos, hechos que mencionaban los actores. Seguimos para esto la metodología que tiene el Sabueso, que es una sección de Animal Político, y en esa metodología está muy claro el proceso, ¿no? Hay una serie de pasos que hay que seguir para poder verificar una noticia. Trabajamos, bueno, el equipo, digamos, de la redacción de Verificado, éramos 12 personas, entre ellas había 4 periodistas, 4 dateras, digamos, expertas en minería de datos, en uso de programas de datos, 2 community managers que manejaban las redes sociales y 2 coordinadores, Gabriela Gutiérrez y yo. Digamos, el software que utilizamos dependía mucho de lo que estábamos haciendo, ¿no? Para la parte de verificación, digamos, más de datos, usamos, pues, obviamente Excel, ¿no? De Office, usamos un programa que se llama R, ¿no? Que es de análisis estadístico de los datos, en algunos casos Stata también. Para la parte de
verificación de noticias falsas, de fotos, de videos, etcétera, usamos una serie de herramientas, ¿no? Para análisis forense de fotografías, por ejemplo, o para ver si los videos eran ciertos o no, o se habían modificado. Usamos para la comunicación interna una herramienta que se llama Check, que desarrolló Pop-Up Newsroom, una organización inglesa que fue convocante de la iniciativa. Y usamos Slack, que es una herramienta también como de trabajo en grupo. En el día a día, en la redacción de las notas, las hacíamos en Google Drive, ¿no? Tal cual. Permitía, ¿no?, compartir y editar de manera muy fácil. Y básicamente esas herramientas, ¿no? Para revisar la viralidad de las noticias, porque nosotros no verificábamos una noticia si no tenía por lo menos 1000 interacciones en las redes, ¿no? Porque no queríamos, digamos, darle realce a una noticia falsa que no la tenía de por sí, porque entonces podíamos estar generando ruido, ¿no? Entonces, para eso usamos una herramienta que se llama CrowdTangle, ¿no? Que sirve para ver la viralidad de las noticias, ¿no? Y teníamos, digamos, distintas fuentes, que eran las páginas de noticias falsas que fuimos encontrando muy rápidamente, identificando, y esas las revisábamos constantemente, ¿no? También teníamos el hashtag Quiero que verifiquen, donde las personas por Twitter nos enviaban noticias falsas o que ellos pensaban que eran falsas, que les llegaban, y esa, digamos, que era otra fuente. Dependiendo de la importancia de la noticia, casi todas las que verificamos era porque tenían por lo menos 1000 interacciones, ¿no? Había unas con mucho más, había algunas que nos parecían muy relevantes o que sabíamos que iban a crecer por el tema y por los actores, y entonces empezábamos el proceso de verificación un poco antes de que llegaran a las 1000 interacciones. Y nos capacitó esta organización de la que hablaba, Pop-Up Newsroom, junto con Twitter, Animal Político para la parte del sabueso, y ellos básicamente, ¿no? Sí, y bueno, la otra capacitación, digamos, que fue la asesoría constante del equipo de Animal Político, porque no nada más se involucraron Daniel y Tania, como decía, sino que teníamos contacto para la parte de redes con el auditor de audiencias de Animal Político, editor de audiencias de Animal Político, con la diseñadora, ¿no? Entonces, digamos que ellas y ellos nos estaban todo el tiempo asesorando, coachando, dando tips, etcétera, para que tuviéramos, digamos, las herramientas y el rigor, ¿no? Ah, claro, perdón, olvidaba mencionar que AJ Plus estuvo directamente involucrada, bueno, desde la convocatoria del proyecto y en la capacitación. Estuvieron ahí, digamos, dando también toda su experiencia, ¿no? First Draft, la verdad es que no sé quiénes son. Hubo tantos actores, quizá la gente de Midam, no sé si son ellos, pero sí, teníamos la capacitación de estas organizaciones que se dedican a eso, que son Pop-Up Newsroom y Midam, ahora no recuerdo exactamente el nombre, que eran las que se dedican a asesorar equipos como estos en distintos espacios electorales para que puedan hacer ejercicios de verificación, ¿no? La que les decía, CrowdTangle, y luego tal cual ir a la fuente, ¿no? A la fuente del video en Facebook, a la fuente del tweet, y tal cual ver ahí cómo se estaban moviendo, ¿no? Justo las personas, los dateros, las dateras, eran 3 mujeres y un hombre, son politólogas o estudiaban relaciones internacionales, y digamos que no solo eran expertas en datos, sino que además tenían toda la formación en ciencias sociales que les permitía interpretar los datos, ¿no? Porque no hubiera sido útil para el proyecto alguien que solo usara datos sin tener como todo el contexto alrededor de ellos, ¿no? Eso fue súper interesante y súper intenso. Lo que hacíamos era ver el debate. Los 3 debates se dividieron en 3 secciones cada uno, entonces hicimos
3 equipos para esos espacios, y esos equipos, además del equipo de verificado, estaba el equipo de Animal Político, de reporteros de Animal Político, y se invitaron expertos en los temas que se iban a tratar, ¿no? Tanto de universidades como de organizaciones de la sociedad civil. También se invitó a periodistas de medios aliados, ¿no? a esos espacios, y lo que hacíamos era ver el debate, identificar las frases verificables, ¿no? Es una frase, digamos, completa, una afirmación, y es mejor que se usen datos, ¿no? Porque es mucho más fácil de verificar, pero una afirmación como tal puede ser verificada, ¿no? Entonces identificamos las frases de cada uno de los segmentos, y después pues nos quedábamos hasta que acabáramos trabajando y buscando las fuentes, haciendo toda la metodología de verificación de la que hablaba hace un momento y que si quieren explico en este momento, que implica primero identificar la frase, después preguntarle a la persona que la dijo, ¿no? Cuál es su fuente, después checar esa fuente, ¿no? ir directamente a la fuente, contrastarla, ver si se usaron bien los datos para afirmar lo que se afirmó. Se le pregunta a expertos sobre esos datos, sobre cómo se usaron. Después se pone en contexto, ¿no? Para poder explicarla, y se le asigna una calificación, ¿no? En el caso de los debates, pues era prácticamente imposible preguntar la fuente de los datos, y entonces más bien teníamos que buscarla nosotros. Casi en todas las ocasiones encontramos la fuente directa, y pues tampoco podíamos ir con los actores, ¿no? Los expertos eran los que estaban ahí, ¿no? La verdad es que pues era la madrugada y tal, entonces no íbamos a estar molestando a académicos que no estuvieran ahí, o organizaciones que no estuvieran ahí, pero nos acompañaron en el sitio organizaciones que sabían de los temas, ¿no? Y académicos que se rifaron ahí junto a nosotros. Y pues publicábamos en los 3 casos, me parece que a las 7 de la mañana del día siguiente, los hallazgos, ¿no? Y las dividimos por temas y por actores, ¿no? Había frases que destacaban en los debates o temas que eran relevantes, y entonces les dábamos una nota aparte, ¿no? Sí, la verdad es que eso fue, yo creo que uno de los grandes éxitos de verificado. La verdad es que en eso yo no estuve involucrado, fueron Daniel y Tania quienes lograron esta red de medios. La verdad es que creo que lo lograron porque tienen la confianza de la comunidad, ¿no? De periodistas del país, y porque trabajaron intensamente armaron un proyecto muy sólido, ¿no? Y trabajaron intensamente en comunicar y en convocar a los medios, ¿no? Digamos, la relación con los participantes, con las instituciones participantes, era en 2 vías, ¿no? Algunos medios nos mandaban notas para que nosotros las revisáramos y, digamos, las publicáramos con el sello de verificado. También las universidades hicieron lo propio. Y también en algunos casos nosotros, más bien en todos los casos, nosotros les enviábamos las notas que producíamos, y ellos decidían qué publicaron, ¿no? Entonces, si eran medios impresos, pues si les llegaba tiempo la publicaban al día siguiente en los casos en los que les interesaba, pero bueno, eso ya era decisión obviamente de cada uno de los medios, ¿no? Yo creo que ahí hay 2 partes en la pregunta. Una es, digamos, el proceso de verificación como yo lo entiendo en los medios tradicionales, se hace por las y los editores, ¿no? Que normalmente son periodistas muy experimentados que le piden a sus reporteros o a quien redacta la nota que verifique los datos y los buscan, ¿no? Los verifican, pues, ¿no? Eso por un lado. Y la segunda parte de la pregunta, creo que digamos, no recibimos más noticias de más medios por la dinámica, digamos, inercial que tienen los medios de comunicación, ¿no? Y es pues que ellos están, digamos, dedicados a su medio, y no hay como una cultura de cooperación
este ambiente, ¿no? Me parece que también es natural porque pues, hay una intensa competencia, ¿no? Que pues no se puede dejar de ver, ¿no? Sí, básicamente eso. Con algunos medios, digamos, sí trabajamos, nos enviaron más notas verificadas, ¿no? Pero sí, no fueron demasiadas, ¿no? Hubiéramos quizá esperado, hubiera sido interesante recibir más, ¿no? Sí. Ahora, también eso implicaba un gran reto para nosotros, ¿no? Porque los medios locales usan fuentes de información locales y los datos estatales no están tan completos ni tan accesibles como los datos nacionales, ¿no? Entonces, para nosotros era un gran reto cuando nos enviaban una nota de un medio local, porque teníamos que, pues eso, ir a medios estatales y, digamos, reaprender rápidamente. Eso implicaba un par de horas, digamos, ¿no? Dónde estaban los datos del Estado, comunicarnos con la o el periodista que había hecho la nota para pues verificarla de la mano, digamos, ¿no? O revisarla de la mano, ¿no? Yo no estuve en ese proceso, creo que Daniel y Tania pueden explicar mejor, ellos fueron los que lo hicieron. Lo que sí sé es que algunas, sobre todo un par de periodistas, una de las dateras, ya habían tenido prácticas profesionales en Animal Político, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que esa pregunta es más indicada para ellos. Sí. Teníamos el primer reto que teníamos, ahorita quizá puedo pasar a los obstáculos, pero el primer gran reto era que no sabíamos cuántas noticias falsas se iban a producir durante las elecciones. No sabíamos si iban a ser 5 diarias, si iban a ser 50 o si iban a ser 100, ¿no? Animal Político tenía con el Sabueso ya una buena experiencia en la parte de verificación del discurso, pero no sabíamos cómo era el ecosistema de las noticias falsas, ¿no? Entonces ese fue un primer gran reto. El segundo gran reto era, pues, crear credibilidad y crear un nombre, ¿no? en el medio. Creo que ese digamos, fue un reto que se logró, ¿no? Digamos, el crecimiento de verificado fue bien interesante, ¿no? Acabamos con 200,000 seguidores, un poquito más, tanto en Twitter como en Facebook, y eso creció muy rápido en las primeras semanas, ¿no? Tuvimos 100,000 seguidores a las 2-3 semanas de que habíamos empezado a trabajar. Entonces, ahora, la parte de credibilidad es más difícil de medir, ¿no? Pero sí había, pues, muchas interacciones en las redes que nos decían gracias por aclararme este punto, gracias por darme más información sobre esto que me parecía obvio de un lado, etc., ¿no? En términos de obstáculos, creo que uno muy grande fue la polarización que existe en este país y que se, digamos, refleja muy claramente durante los periodos electorales, ¿no? Ese fue un obstáculo porque cada vez que sacamos una nota de un actor, los detractores de ese actor se nos venían encima, ¿no? Entonces un día éramos Verificamlo o Verifichairo y al día siguiente éramos la mafia en el poder, ¿no? Entonces eso nos pasó constantemente. A veces el mismo día había una nota en la que éramos Verifichairo y otra nota en la que éramos la mafia del poder, ¿no? Entonces me parece que esa polarización más, digamos, la incredulidad intrínseca, ¿no? de las redes sociales hizo que el debate, pues, se tornara a veces en torno a, digamos, ideologías ya preconcebidas en lugar de a la noticia o el hecho concreto, ¿no? Otro gran reto, y ese es un reto, digamos, universal para los medios y para el ámbito de la información y el periodismo, es que las personas, uno, leen los medios que publican historias que les acomodan, ¿no? Entonces, y se creen esas historias porque refuerzan sus creencias, ¿no? Y refuerzan sus sentimientos, lo que piensan, su cosmovisión, etc., ¿no? Entonces, intentar verificar una noticia falsa de alguien que ya
desde antes creía que esa historia o ese concepto era cierto, es prácticamente imposible, ¿no? Y el otro reto es que las noticias falsas parece que corren mucho más rápido que las noticias reales, ¿no? Entonces, por más que verificábamos las cosas, nos volvía a llegar, ¿no? Una semana después, oigan, ¿pueden verificar esto? Y un mes después, oigan, ¿pueden verificar esto? Lo que hacíamos era remitirlos, ¿no? a la verificación que ya habíamos hecho, pero parece que el alcance de las noticias falsas es más veloz, ¿no? Y ese es un reto que me parece que tenemos pues eso, como civilización casi, ¿no? Como, digamos, volvemos a los hechos y volvemos a tratar de, pues, mantener. Yo sé que hay muchas verdades y la verdad también depende de los lentes y el punto de vista, pero hay hechos, ¿no? Hay hechos que suceden, que claramente son interpretables, pero hay hechos que se responden con las preguntas, digamos, básicas del periodismo, ¿no? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Etcétera. Entonces creo que esos hechos tienen que ser verificables y las opiniones tienen que ser contrastadas, ¿no? Después, las opiniones o las interpretaciones sobre esos hechos. La verdad es que hubiera estado padre tener, digamos, una terapia grupal, porque sí era duro, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo lo más neutral que pudimos, ¿no? Y la verdad es que sí era complicado, ¿no? Lidiar con estas cosas porque pues, al final uno es humano y estas cosas afectan, ¿no? Pues eso, lo platicábamos, a veces nos reíamos cuando ¿no? aparecían estas cosas en el mismo día éramos la mafia en el poder y Verifichairo, pues ya no podíamos hacer mucho contra eso, ¿no? Obviamente los mensajes de felicitación pues, nos alentaban, ¿no? El ambiente de trabajo fue, la verdad es que increíble, ¿no? La mayoría del equipo, excepto un par, estaban entre 20 y 30 años, ¿no? Entonces eso fue súper enriquecedor. Se hicieron muy rápido buenos amigos y amigas. Entonces, digamos, el ambiente era muy fresco, la velocidad con la que trabajan las personas entre 20 y 30 años es increíble, ¿no? Entonces eso también dinamizó muchísimo la manera en que trabajamos. Digamos, el ambiente de Animal Político también es muy rico, ¿no? Entonces eso ayudaba muchísimo, ¿no? Que Tania y Daniel estuvieran ahí y nos guiaran y también nos ayudaran a entender lo que estaba pasando con estos comentarios y tal. Era una forma en la que lidiamos con eso, ¿no? Pues como se resuelve en todos los equipos multidisciplinarios, ¿no? Con diálogo y con buena onda y con aportes y pues en algunos momentos con digamos, discusiones intensas, ¿no? En las que había que tomar una decisión, pero cómo se resuelven estos asuntos, ¿no? Yo por lo menos vengo de esta organización de la que hablaba, de Fundar, donde todos o casi todos los trabajos que hicimos y que siguen haciendo se hacen con equipos interdisciplinarios, ¿no? Entonces estoy acostumbrado a esa variedad de opiniones que lo que hacen es enriquecer el producto final, ¿no? No había, digamos, las periodistas que estaban en Verificado eran periodistas jóvenes, entonces me parece que no hubo este problema del que hablas y que he visto en algunos casos. Sí fue distinto, sí fue un poco distinto, digamos, el enfoque al de un medio tradicional, porque, pues eso, el producto final sí dependía de todas y todos los que estábamos involucrados en cada nota, ¿no? Y pues ahí hubo, creo que una generosidad tanto de periodistas, dateras, de Daniel, ¿no? De Tania, para entender esto y para entender que pues, si no trabajábamos en equipo, no iba a salir, ¿no? A ver, había un liderazgo claro en el proyecto que era el de Tania y Daniel, pero yo no atribuiría el éxito solo a eso, ¿no? El éxito Verificado fue que Tania y Daniel saben hacer muy bien un equipo, ¿no? Y un equipo necesita que cada uno haga su parte, ¿no? Y que cada uno la haga bien, ¿no?
había también un poco, acabamos siendo un poco como la naranja mecánica, ¿no? Esta selección holandesa súper exitosa, porque pudimos movernos, ¿no? de nuestras funciones iniciales a, por ejemplo, yo pude hacer funciones de edición, ¿no? y de publicación de notas, las cuales pues no eran, digamos, las que yo esperaba al principio, o las dateras escribían notas que acabaron siendo, ¿no? de las más leídas, ¿no? O las periodistas se metieron a las notas, o a veces alguna periodista tuvo que editar una foto porque no teníamos en ese momento diseñador, ¿no? Entonces creo que sí, dentro del equipo empezamos a tener esta dinámica, incluso los community managers, ¿no? Participaron en la redacción de algunas notas, ¿no? Entonces, creo que esa flexibilidad ayudó al éxito de Verificado. Pues mira, la verdad es que no lo recuerdo. La memoria tiene esa parte selectiva de acordarse de lo bueno, pero pues sí, me acuerdo que hubo, ahora que lo dicen, críticas de algunos periodistas, o de algunas personas más bien. La verdad es que no nos afectaron mayormente, ¿no? Ahora, cuando había algo erróneo en las notas, lo que hacíamos era rectificarlas, ¿no? Tampoco, pues eso, tampoco digamos, fue un proyecto con el 100% de porcentaje de bateo, sino es como 98%, ¿no? Entonces, pues tampoco éramos los, como decías hace rato, los paladines de la verdad y, ¿no? los héroes del rigor, ¿no? Pues como todos los demás medios, también se nos fueron un par de cosas y cuando lo señalaban lo corregíamos, ¿no? Entonces, creo que esa actitud ayudó a que los periodistas también que nos lo señalaban pues se quedaran tranquilos, o en algunos casos los actores políticos se quedan tranquilos con la rectificación, ¿no? Pues para mí no sé, habría que preguntarle a las demás colegas. La verdad es que la Universidad de la Comunicación nos acogió y nos prestó la Fraternidad, que es una casa muy linda que tienen en la Condesa, y teníamos un cuarto donde estaba todo el equipo, ¿no? Y luego una sala de juntas que también usamos un par de veces y algunos otros espacios, ¿no? De repente nos faltaba agua, ¿no? Teníamos que ir por garrafones, o el café siempre fue un asunto, pero creo que eso también ayudó, digamos, a que el equipo se hiciera tan amigo y tan cercano, ¿no? Estar en un mismo espacio y trabajar así de cerca físicamente me parece que ayudaba, ¿no? Un problema que sí tuvimos, y de esto no he hablado mucho, pero que hubiéramos podido integrar de alguna otra forma, fue que en ese espacio no pudo estar AJ+, ¿no? Entonces ahí la verdad es que sí hubiera sido interesante que se unieran los dos equipos, pero al final ellos decidieron irse a otro espacio, y entonces digamos que la parte editorial, la parte pues, gráfica de video, pues se hacía a través de estas herramientas, ¿no? Como Slack o Check, ¿no? Entonces pues ahí sí esa parte sí hubiera, creo que, funcionado mejor si hubiéramos estado en el mismo espacio físico. ¿Y personalmente tú crees que la capacitación fue óptima para todos los colaboradores? Sí, yo creo que fue muy buena. ¿No fue como un desafío? Pues fue un desafío porque a pesar de que nos capacitaron bien, pues esta cosa cambiaba día con día, ¿no? Entonces, pues a veces las herramientas que nos habían enseñado, ¿no? Por ejemplo, estas de las que hablaba para saber el origen de una fotografía, ¿no? Que se llama Red Eye Check o algo así. Al rato les doy el dato correcto, digo exacto. Pues había que aprenderlo a usar, ¿no? Había que ver si el origen de la foto era el que se decía que era,
pero después, por ejemplo, las fotos que están alteradas digitalmente no son tan fáciles de detectar, ¿no? A pesar de que hay algunas herramientas para hacerlo. Entonces, todo eso sí fue un reto, y lo que hacíamos era volver con quienes nos habían capacitado para volverles a preguntar, ¿no? O sea, no solo fue una capacitación, ellos eran parte del proyecto y entonces teníamos acceso, digamos, a Twitter, a Pop-Up Newsroom para pedirles información extra después de la capacitación. Sí, para mí fue muy desafiante. Yo venía, digamos, de otra formación, con otros tiempos, ¿no? En la sociedad civil, digamos que los tiempos son mucho más relajados y en la prensa, pues en los medios tienes que publicar al día siguiente, ¿no? Ahora, Daniel fue muy claro desde el principio en decirnos que no íbamos a hacer diarismo, ¿no? Esto no se trataba de sacar la nota del día siguiente. Entonces, en las notas complicadas teníamos tiempo, incluso semanas, para poder armarlas, ¿no? Eso era importante. Yo creo que las noticias que iban dirigidas contra Andrés Manuel o contra Naya, sí, era pues eso, para ganar adeptos a la otra causa, ¿no? La verdad es que no te podría decir con certeza que eso es así, ¿no? No conozco a los que hacían esas noticias falsas. Lo que se lee ahí sí parecería indicar que era para desprestigiarlos, no sé si por miedo, por conveniencia, no sé, la verdad es que no podría decirte cuáles eran las motivaciones de quienes estaban publicando esas noticias, ¿no? Pues creo que una es justo a través de profesionalizar los medios, ¿no? De tener unidades de verificación dentro de los propios medios. Creo que esa es una de las posibilidades. Otra posibilidad es haciendo un proyecto similar. Me parece que está abierta ahí la puerta para que haya un proyecto similar o proyectos similares. Hay un proyecto en Monterrey, también se llama Verificado, que lleva ya un par de años, ¿no? Me parece que por ahí va, ¿no? Ahora también otra forma de hacerlo es como lectores y como consumidores de medios, pues siendo más críticos, ¿no? Ahora nos informamos a través de las redes sociales y pensamos o nos podemos ir con la finta de que lo que vemos ahí es lo que es, sin ser críticos. Creo que Verificado también ayudó en esta pedagogía hacia los lectores y en esta, en advertirles que pues, no todo lo que está en las redes es lo que es en realidad, ¿no? Y que hay que ser un poco más objetivos, críticos, buscar fuentes distintas para la información, ¿no? Para quienes no veníamos de los medios, el ritmo de trabajo fue impresionante, ¿no? Yo decía que tengo dos aprendizajes de Verificado y uno de ellos es que admiro profundamente a los periodistas después de esta experiencia, ¿no? Tiene un ritmo de trabajo y un sacrificio de las vidas personales que es admirable, ¿no? ¿Cuántas horas trabajaban? Empezábamos, cambió un poco, pero empezábamos a las 9, 10 de la mañana y pues acabamos cuando acabábamos, ¿no? A veces si nos iba muy bien, a las 8 de la noche, normalmente pues a las 11, 12, 1, ¿no? 14 horas diarias de trabajo, 16. Sí, dependía mucho del día, pero sí, hubo días de 14, hubo días de 24, ¿no? Sí, fueron 120 días muy intensos, ¿no? Entonces creo que eso, en algunos casos, no teníamos, digamos, la frescura para reaccionar al día siguiente como hubiéramos querido, ¿no? En algunos casos y en algunos temas. Entonces creo que faltó dimensionar esa parte. ¿Qué otro error puedo ver en el proyecto? Bueno, uno del que ya hablábamos, ¿no? Que fue la amplificación en los medios. Creo que eso pudo haberse
manejado un poco distinto, ¿no? Digamos, convocar a los medios a desarrollar algún tema, ¿no? O algunos medios en particular, con un poco más de tiempo y de personas se pudo haber hecho, ¿no? Pues sí, ¿qué otra? Quizá no haber previsto esta reacción polarizada, ¿no? Puede interpretarse como un error, aunque creo que la respuesta a eso fue correcta, ¿no? Creo que Animal Político es experto en el manejo de redes, así nació, ¿no? Y tienen, digamos, toda la capacidad para conducir discusiones complejas en las redes, y son muy buenos, ¿no? Digamos, le contestan todo el tiempo a su audiencia y reaccionan, ¿no? Lo que ya les decía, ¿no? Creo que haber estado en el mismo espacio con AJ Plus hubiera sido increíble, ¿no? Un acierto. Y básicamente eso, ¿no? Quizá haber tenido, digamos, algún par de reporteros, fotógrafos, camarógrafos que nos ayudaran, ¿no? a ir a los lugares, porque lo que hacíamos era que nuestros reporteros se trasladaban, y entonces pues, ahí perdíamos recursos para el trabajo cotidiano. Entonces creo que por ahí, ¿no? Nos hubiera encantado tener a un diseñador, ¿no? Ahí junto también hubiera sido interesante. Sí, digamos, creo que fue el equipo suficiente, quizá no el necesario, ¿no? Les aconsejaría tener una metodología muy clara para la verificación, empaparse en todas estas herramientas que existen y que están, digamos, disponibles en Internet, capacitarse, ¿no? Ser muy, muy rigurosos, ¿no? Tener varios, esto fue un consejo de Daniel, tener varias lecturas a la misma nota o al mismo material dentro del equipo antes de sacarla, porque eso te ayuda no solo a que el material esté correcto, digamos, esté bien hecho, sino a ver qué otras cosas faltan, ¿no? Entonces, creo que esos consejos, todo tener una metodología muy clara, ¿no? Hay metodologías disponibles, está, bueno, la que ya les decía de El Sabueso, hay un proyecto increíble en Argentina que se llama Chequeado, ¿no? que tiene también una metodología propia, adaptada del Poynter Institute para verificación, es un instituto internacional, entonces acercarse a esos espacios, ¿no? Creo que esos serían algunos de los consejos, ¿no? Y tener paciencia y saber que pues es una labor compleja, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que es como, digamos, el lugar o la gran escuela de fact-checking, los medios tienen sus unidades dentro de cada uno de los medios, ¿no? Entonces, ellos hacen esta parte antes de publicar. La verificación, digamos, es la palabra que encontramos y que además puede ser antes o después, ¿no? Puede ser también post-mortem, como dicen los periodistas, ¿no? Que fue lo que hicimos en Verificado, pero también nosotros teníamos nuestro propio proceso interno de verificación, ¿no? Un poco, esa era, en la parte de los datos, la labor de mi equipo, ¿no? Que no nos fuéramos a equivocar con los datos, criticando a alguien que se había equivocado con los datos, ¿no? Entonces, me parece que es el término que hemos encontrado en español para hablar de esto. Y el fact-checking supongo que también se puede hacer post-mortem, ¿no? Pues es, digamos, más una labor que un momento editorial, ¿no? Sí, esa es una gran discusión, y digamos que la postura de estas empresas es: nosotros somos una plataforma y no somos responsables de lo que sucede ahí, ¿no? O nos hacemos pato, ¿no? Lo más posible.
Es bien compleja la discusión y es bien compleja la solución, ¿no? Porque al final estamos, digamos, en el ámbito del derecho a la información, ¿no? Haciendo una analogía, podríamos plantear la misma pregunta en cuanto a la regulación de las noticias falsas, ¿no? ¿Se deben regular en un estado la publicación de noticias falsas? La respuesta, digamos, que más me satisface a mí es no. Se debe regular lo que está regulado, ¿no? En el derecho a la información, que es no se vale calumniar, no se vale insultar, ¿no? Habría que medir ¿no? No se vale meterse con la intimidad de las personas, ¿no? Este tipo de cosas creo que sí están bien, o más o menos bien reguladas. En el derecho internacional de derecho a la información están mucho mejor que en el mexicano, pero en el mexicano están bastante bien, ¿no? Tenemos una buena ley de transparencia y una más o menos buena ley de libertad de expresión, ¿no? Entonces, creo que pasa lo mismo, o tendría que pasar lo mismo en Facebook y en Twitter. Yo no restringiría los grupos de WhatsApp, me parece un error. Para verificado teníamos un grupo, un teléfono de WhatsApp donde la gente nos podía mandar cosas. Creo que eso también cae en la libertad personal de crear espacios de discusión, ¿no? Y democratiza mucho la información. Tendría que leer con más detenimiento el estudio del New York Times, no lo conozco, pero sí hay una discusión ahí que desde mi punto de vista necesita, o más bien el principio básico es ampliemos la libertad de expresión hasta donde se pueda con los medios digitales, siempre y cuando podamos respetar estos derechos de los que hablaba, ¿no? El derecho a la intimidad, el derecho a no ser calumniado, pero buscando ampliar el derecho a la información lo más posible, ¿no? Y pues también confiemos en que las personas tienen criterio, ¿no? Y pueden distinguir entre noticias verdaderas y falsas si hay, digamos, la cultura de informarse distinto, ¿no? Pues quisiera quizá nada más terminar con esta discusión sobre qué es la verdad, ¿no? No me voy a clavar tanto, no se preocupen. Pero hay, digamos, este gran periodista Kapuscinski dice que no hay una sola verdad, ¿no? Sino que depende de quién la mire y cómo la mire, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso. Lo que sí hay, como les decía en otro momento, son hechos, ¿no? Y pues por lo menos tendríamos que ser capaces de mirar esos hechos de forma, digamos, crítica, pero también sabiendo que nuestros propios lentes están modificando esa realidad en cuanto la miramos, ¿no? Entonces, me parece que eso no atañe tanto a los medios como a los lectores y a las consumidoras de medios, y es esta parte de la responsabilidad personal de cómo nos acercamos a la información. Me parece que ya no podemos seguir creyendo en el noticiero de la noche, en el único periódico que leemos, en lo que dice mi amigo no sé quién, en lo que dice mi grupo de amigos. Tenemos que ser bien críticos y estar bien alertas porque pues nos puede pasar lo que pasa en Brasil, ¿no? En tiempo real, ¿no? Tratamos de sacar las notas, ¿no? Lo más rápido posible, y fue súper interesante porque además ahí sí estuvimos todos, ¿no? Estuvo AJ, estuvo Animal Político completo, estuvo Verificado. Entonces se hizo una división del equipo en donde algunas personas estaban monitoreando redes, otras personas estábamos, digamos, como primer filtro, ¿no? Y decidiendo si eso, pasándoselo a los editores, digamos, generales, a Daniel, a Tania, etc. Y eso regresaba a, ya sea la salida editorial, la salida en notas o la salida en videos, ¿no? Con AJ. Entonces fue
Fue muy interesante ese espacio de trabajo. Y ahí están en Facebook los videos que se hicieron en vivo, ¿no? Si alguien los quiere ver, porque Entonces se pueden bajar. estoy seguro que sí, sí. Sí deben estar o en el Facebook de Verificado o en el de AJ, ¿no? Sí, Facebook fue parte de quienes financiaron Verificado, ¿no? Facebook, Twitter, la Open Society Foundations, ¿no? Eso está muy claro desde el principio del proyecto, está en la página, ¿no? Creo que es bien importante ser claros en eso. Y están ahí las instituciones que financiaron el proyecto, ¿no? Facebook, Twitter, la Universidad de la Comunicación que nos alojó, Open Society Foundations, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, y nos estoy dejando, creo que Univisión, ¿sí? También está ahí, está en la página y es transparente, ¿no?